Deltaquon es un sistema de medición de alta precisión que captura el movimiento articular mediante sensores inerciales. Gracias a estos sensores se puede detectar tanto la amplitud del movimiento como su velocidad y aceleración. Todos los datos recogidos son procesados mediante un software específico que presenta gráficamente la información en tiempo real. El procesamiento de estos datos facilita la elaboración de informes médicos para su posterior valoración. Deltaquon se basa en la tecnología digital inercial que de forma muy precisa mide, evalúa, analiza e interpreta el movimiento del cuerpo humano. Las áreas de aplicación son la medicina forense, la rehabilitación, la ergonomía y la investigación del rendimiento deportivo. La tecnología digital inercial Deltaquon ofrece monitorización constante de la posición relativa de los sensores según el protocolo biomecánico asignado. Con esas mediciones tan precisas obtenemos datos relevantes con los que elaborar informes biomecánicos más ajustados a la realidad. El equipo está compuesto por 2 sensores inerciales y un ordenador dedicado, donde se ejecuta el software Deltaquon Metrics que gestiona los protocolos biomecánicos y el control de los sensores inerciales. Deltaquon Metrics se ha desarrollado para un uso fácil e intuitivo que permite mostrar de una forma muy gráfica todos los datos del procedimiento biomecánico. Agregamos nuevo paciente, abrimos el historial y seleccionamos la captura del protocolo de articulación de mano derecha. El primer procedimiento es realizar la conexión entre los sensores y el ordenador. Ahora se coloca el sensor de color verde sobre el tercio inferior del antebrazo mediante correas elásticas. La dirección del sensor nos la indica el equipo mediante las instrucciones en pantalla. El segundo sensor de color azul se coloca en el dorso de la mano, haciendo coincidir la línea media del sensor con el metacarpiano siguiendo las indicaciones del equipo. Después de colocar los sensores en la articulación, se efectúa la calibración. Esta se realiza apoyando el brazo relajado del paciente sobre la camilla. Sin necesidad de ningún otro protocolo, se inicia directamente la captura de los datos. Se pide al paciente que realice una serie de movimientos de flexoextensión con una captura mínima de 10 ciclos por movimientos. Inmediatamente se observa en tiempo real el movimiento de la mano en la pantalla del ordenador. Una vez completada la captura de flexoextensión, se pide al paciente que realice los movimientos de inclinación radial siguiendo el mismo procedimiento de captura de datos. Los resultados se obtienen de forma inmediata y automática. Mostraremos las gráficas de posición, velocidad, aceleración y posición versus velocidad. Posteriormente generaremos un PDF. Bueno, en esta gráfica tenemos la posición, en este caso de flexión-extensión. Como podemos comprobar, los parámetros tanto a nivel de tabla como a nivel de gráfica están dentro de la normalidad. En la siguiente tabla podemos valorar también la posición, pero en este caso de la desviación radial y desviación cubital. También valoramos la normalidad, tanto en una tabla como en la gráfica. Y ya pasaríamos a la velocidad, que en este caso sería la velocidad de flexión-extensión, y la velocidad siguiente sería la desviación radial y cubital. Luego ya nos acercaríamos a lo que es la velocidad versus posición, que son gráficas más interesantes porque en este caso podemos valorar también pues, un poco las anomalías o las posibles lesiones que tuviera el paciente. Y para acabar pues también tenemos la siguiente tabla, que es la posición versus velocidad, en este caso de la desviación radial y desviación cubital, ¿no? Que también se aprecia pues, un poco si hubiese algún tipo de anomalía, que en este caso pues, no la hay. Se selecciona el protocolo del sistema de medición de la columna cervical. Se vuelve a realizar la conexión y ajuste entre los sensores y el programa. Se coloca el sensor verde sobre la primera vértebra torácica, alineado con la línea media de la columna vertebral, mediante un adhesivo hipoalergénico. Y seguimos en todo momento las indicaciones que nos va dando el equipo. El segundo sensor, color azul, se coloca sobre el hueso occipital utilizando una banda elástica. Una vez colocados los sensores, se realiza la calibración, con la cabeza del paciente en su posición anatómica de reposo. Igual que en el caso anterior, se le pide al paciente que realice varias series de movimientos de flexión-extensión de la cabeza. La captura de los datos es en tiempo real y se observan directamente en la pantalla del ordenador. Seguidamente se inician los movimientos de lateralización,
De igual manera, se observan los valores de la gráfica resultante en pantalla. Finalmente, se pide al paciente que realice giros de la cabeza en posición neutral de la columna. Los resultados se obtienen de forma inmediata y automática. Mostraremos las gráficas de posición, velocidad, aceleración y posición versus velocidad. Posteriormente, generaremos un PDF. En el caso de valoración cervical, el software nos mostrará más gráficas por el hecho de tener 3 ejes. Delta-Quant Metrics nos permite visualizar gráficamente los datos obtenidos, asignando un protocolo específico para cada articulación.